Destilación de mezclas de líquidos miscibles. En este vídeo se muestran las operaciones básicas de laboratorio para separar dos líquidos, por destilación simple en primer lugar y por destilación fraccionada a continuación. En un matraz de fondo redondo, tome 30 ml de acetona, y 10 ml de ácido acético glacial. Añada 2 perlas de vidrio como germen de ebullición. Tape el matraz y remueva para homogenizar. Para realizar el montaje de destilación simple, coloque la manta de calefacción sobre un taco de madera y sobre la manta sujete firmemente el matraz de fondo redondo con una pinza, por debajo del borde superior del esmerilado. Baje la pinza hasta que el matraz toque el fondo de la manta. Coloque la cabeza de destilación, que llevará insertado el termómetro, con el bulbo a la altura de la salida lateral. Encaje el refrigerante en la salida lateral de la cabeza de destilación y fíjelo al soporte en esa posición con la nuez de la pinza. Coloque el colector acodado y asegure la junta esmerilada con un clip. Encienda el circuito de refrigeración y compruebe que proporciona flujo suave y constante. Enchufe la manta a la red y comience con el regulador entre el 40 y 50%. Recoja el destilado en el vial S, introduciendo el colector dentro de él pero sin tocar el fondo. Según avanza la destilación, puede aumentar o disminuir la regulación para recoger a una velocidad de 1 o 2 gotas por segundo. Anote el intervalo de temperaturas mientras recoge esta fracción de destilado hasta la línea marcada previamente. Al finalizar, desenchufe la manta y sustituya el vial S por el vial R para recoger las últimas gotas de destilado mientras se enfría el montaje. Retire el taco y aleje la manta de la zona de trabajo. Deje enfriar el sistema sin desmontarlo mientras realiza la valoración del destilado S. Prepare la bureta y llénela con hidróxido sódico de concentración conocida. Para cada valoración, tome con la pipeta 1 mililitro de la fracción S e introdúzcala en el matraz Erlenmeyer. Añada aproximadamente 10 mililitros de agua y 2 gotas de indicador. Valore el ácido acético destilado añadiendo hidróxido sódico desde la bureta hasta viraje del color de la fenoftaleína a rosa pálido. Anote en su cuaderno el volumen consumido y realice 2 valoraciones más del mismo destilado.
Para realizar el montaje de destilación fraccionada, retire el refrigerante y la cabeza de destilación. Sin tirar el contenido del matraz de fondo redondo, coloque una columna de rectificación o de fraccionamiento. Coloque de nuevo la cabeza de destilación y el refrigerante. Sujete ambas piezas con clips, pero para evitar caídas, sujete bien con las pinzas metálicas. Enchufe la manta a la red y comience con el regulador al 40-50%, pero recuerde regularlo según avanza la destilación, para recoger 1 o 2 gotas de destilado por segundo. Recuerde anotar el intervalo de temperaturas mientras recoge esta fracción de destilado. Recoja en el vial R las primeras 5 gotas del destilado que servirán para limpiar el montaje de restos de ácido acético de la destilación simple, si los hubiera. Recoja el destilado en el vial F hasta la línea marcada. Al finalizar la destilación, desenchufe la manta y deje enfriar mientras valora el destilado F, tal como ha hecho anteriormente, anotando el volumen de hidróxido sódico consumido en cada muestra. Para desmontar el sistema, empiece por la última pieza colocada, es decir, por el colector acodado. A continuación el refrigerante. La cabeza de destilación y por último la columna de fraccionamiento. No deje nunca colgando de los clips ninguna de las piezas, pues se caerán y romperán. Al finalizar deposite todos los residuos en los recipientes destinados a tal fin. Tenga en cuenta que los restos de destilación van en un recipiente y los de valoración en otro.